Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Muy buenas tardes, estamos aquí dando inicio a Reyes con mucho más variedad. Gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en CDN Radio 92.5, Gran Santo Domingo, zona este, zona sur, y 89.7 para todo el Cibao al mundo por la internet. Un fin de semana con un contenido de calidad, un contenido siempre de primera, porque ustedes se merecen lo mejor. El día de hoy vamos a estar con una entrevista bien interesante con Enrique Fernández, presidente ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos. También tenemos una doctora muy especial para hablar de todo lo que puede ser el sistema reproductivo de la mujer, las consecuencias con el cáncer. También tenemos la actualidad deportiva, los comentarios en ruedas también, con Raymond Guzmán también participando. Mientras tanto, gracias una vez más. Aquí comenzamos y nos vamos con una entrevista con Enrique Fernández, repetimos, presidente ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos. A usted, gracias por venir, Enrique. Gracias por tu invitación, un placer. Qué bueno. He notado, me ha llamado la atención lo que se está pensando de la nueva ley de tránsito. Me gustaría saber cuál es la posición de ACOFABE sobre el proyecto de ley de tránsito. Bueno, nosotros hemos estado dando seguimiento a la ley de tránsito del 2007. Es un proyecto que hay un grupo de legisladores liderado, yo diría, por Tobías Crespo, quien fue anteriormente director general de tránsito en el Ministerio de Obras Públicas, y ese proyecto cuenta con la buena proa de todos los sectores que se involucran en lo que tiene que ver el negocio de los vehículos, el negocio del transporte en general, y ha sido un proyecto muy discutido, muy analizado, ha sufrido múltiples modificaciones, y la actual situación del proyecto parece que ya está como a punto de caramelo como para poderse aprobar. Desafortunadamente a los congresos como que le cae un desespero cuando van a cerrar el periodo de querer hacer cosas, y se trata entonces como de todo lo que está en el horno, de sacarlo al mercado como que es una producción de ese congreso. Pero realmente, a nuestro entender, ese proyecto en particular, por ejemplo, si tú entras en la página web y bajas los documentos que tienen en línea la Cámara de Diputados, para una persona medianamente inteligente, no hablemos para el común de los mortales, resulta incomprensible, porque hay un texto, entonces se pasa una resolución donde se enumeran una serie de modificaciones que tienen que ver con sugerencias que ellos recibieron, por ejemplo, de la DGI o de tal otro departamento gubernamental o de algún sector del sector privado, de algún subsector. Entonces dice, entonces se modifica tal cosa para que sí o qué, lo que quiere decir que no hay un texto pulido y trabajado final, y eso es una primera objeción. O sea, yo creo que si tú tienes un trabajo en el que se ha recibido muchas opiniones de mucha gente y tú te sentaste en una sesión para decir aprobamos esta sugerencia de modificación, aprobamos aquella, aprobamos esta, rechazamos esta, es importante que se haga la nueva versión de cómo quedó eso modificado y que se distribuya entre los actores y todo el mundo vea cómo quedó su sugerencia, porque las sugerencias no siempre son en forma de un texto específico. Enrique, ¿y esto afecta o favorece el mundo automotriz en la República Dominicana? Bueno, la respuesta anterior quedó inconclusa, pero yo te voy a concluir brevemente. Nosotros tenemos específicamente un par de objeciones con el texto anterior, que fue por lo que pedimos que no se aprobase, que no se acelerase o que no se festinara la aprobación en medio de una transición ya
que le quedan 10 días al gobierno. Y esas dos objeciones son, primero, para ponerte un ejemplo, ellos establecen en uno de los párrafos que los concesionarios de vehículos nuevos tendrán que otorgar 5 años de garantía a todos los vehículos que venden. Y al mismo tiempo, en el mismo párrafo dicen que los dealers de vehículos usados tendrán que darle una garantía de 6 años, de 6 meses de garantía. Lo primero que salta a la vista en esa disposición es que las garantías no son por años nada más, son también por kilómetros. Porque si tú compras un carro y lo pones a dar viajes permanentes sin parar de aquí a Santiago, no te va a durar los mismos años que si tú lo usas para ir a la oficina y parquearlo y dejarlo para regresar a comer a tu casa o para regresar en la tarde. Entonces, el uso de un vehículo, de una planta eléctrica se mide por hora, de un vehículo es por kilómetro y por edad. O sea, hay y eso es una cuestión que en las versiones que nosotros habíamos conocido previamente no aparecía ese párrafo. Parece que alguien mencionó que los carros usados se estaban vendiendo sin ningún tipo de garantía porque los nuevos tienen garantía. Entonces pusieron la garantía para los usados, pero como en venganza le ponen a los nuevos que tienen que dar 5 años de garantía, cosa que es imposible. O sea, literalmente hay algunas marcas que algunas veces hacen una promoción, pero le ponen un tope de kilometraje a la garantía. Que dicho sea de paso, la garantía no es el concesionario quien la establece, es el fabricante original. Lo que el concesionario hace es hacer el trabajo de reparación cuando se daña y manda una factura a la casa matriz que le reembolsa, le manda la pieza y le reembolsa la mano de obra. Entonces que el concesionario no tiene la facultad de imponerle a una casa matriz la garantía tiene que ser de una forma u otra. Además de que no hay ningún otro producto en la bolita del mundo, en la República Dominicana, que tenga una garantía obligada por ley. O sea, en ningún sitio dice que una televisión tiene que tener 6 meses de garantía, ni un año, ni que un reloj, ni nada que tú compras, el gobierno obliga a un periodo de garantía. Cuando tú compras, tú averiguas qué garantía tiene y si te conviene el periodo o si hay otro que te da más garantía, tú te vas a donde el otro. O sea, es parte de la oferta económica que se hace, cuánto es la protección de garantía que tiene el objeto que tú estás comprando. El otro aspecto que tiene la ley ahora mismo como está, es que se crea una junta directiva del instituto que se está creando, y en esa junta directiva establecen que hay un solo representante del sector comercial, privado, del sector empresarial, y sin embargo hay como 3 o 4 representantes del sector sindical, que los sindicatos interurbanos, que los sindicatos urbanos, que los taxis, o sea, le faltaron palabras del diccionario para definir posibles representantes de lo que es el sector de transporte, que es un sector importante. Imagino federaciones, ahí todo el mundo, menos ustedes. Y del sector empresarial, nada más uno, lo que significaría que tendría que ser el CONEP, que fuera, pero por ejemplo los importadores, ni los dealers de vehículos, no están. Y fue algo que se sugirió y no se... Entonces, si se considera que que los representantes de los concesionarios no deben de estar, pues tampoco deben estar los usuarios, los sindicatos, ¿verdad? Que sea el gobierno nada más que dirija la institución, pero no puede haber un sesgo a favor del sector de usuarios, de los que compran los vehículos para trabajarlos, y los que lo están importando, que son los que tienen que sufrir y a implementar las reglamentaciones que vengan de ese instituto, deben de conocer. En términos generales, tú me preguntabas que si era buena o mala la ley. Sí, si afecta o no a ustedes. La ley es, diríamos, necesaria en estos momentos, porque la gente ya se acostumbró a decir, las autoridades mismas, que no pueden ordenar el tránsito porque la ley no lo permite. Cosa que pudiéramos discutir, pero vamos
a superar eso, porque es normal que en una sociedad, cuando todas las otras leyes se han ido actualizando y modernizando, y hay una serie de tecnologías que se van incorporando por ejemplo, cuando se hizo la ley de tránsito no habían celulares, entonces el hecho de si tú tienes que andar con celular o no está en la ley de tránsito. No, está desfasada. Tampoco habían cinturones de seguridad. Está desfasada. No habían, o sea, hay una serie de cosas que había que actualizar. Escúchame, es una ley que le permite a los choferes del transporte público y los ocupantes de un carro público no usar el cinturón de seguridad. Como si fueran que andan en avión. No, pero ven acá, viejito, por Dios. O en un animal. No entiendo nada, absolutamente nada de esto. Bueno, pues, y conste que esa ley de los cinturones fue una modificación a la ley original. Fue una actualización que se le hizo, pero se hizo, como tú dices, sin exigírselo a los cinturones a los vehículos públicos. Entonces, la ley es muy, muy ambiciosa. Realmente extraordinariamente ambiciosa. Y muy, muy compleja. Y la ley requiere de una armonía de criterios entre los organismos estatales que yo no percibo en el ambiente. Ajá. O sea, si tú lees los comentarios que mandó la DGI y la reacción del Congreso, donde dice, pues está bien, vamos a hacerlo como ellos dicen, pero eso crea una especie, en el esquema que tenían original, a mí no me queda muy claro. Por ejemplo, un ejemplo era, se quería en la ley anterior que las placas y la matrícula la manejara este instituto. Pero la DGI dice que eso es un problema, porque la DGI está visualizando hoy en día, por lo menos hasta que el último director que había, que el vehículo es un bien que forma parte del patrimonio de la persona, como si fuera una casa. Entonces fíjate que los impuestos que le quieren poner a la renovación de la placa, por ejemplo, se encamina a que es un impuesto personal por tú tener ese bien y tú tienes que pagar eso, aunque el carro tenga un museo o tú lo tengas sin circular 10 años porque te fuiste para Nueva York. Ese impuesto no te lo despinta nadie, tú lo tienes que seguir pagando, y si no lo pagas, cuando lo quieres sacar, tienes que pagar recargo por los años que no lo pagaste. Entonces, esa mentalidad choca con el hecho de que este instituto que se quiere crear fuese como el único ente que tiene que ver con esto. Entonces, en el texto que hay ahora como final, la última versión, que te repito, no es un texto terminado, sino una serie de modificaciones que se enumeran, que se aceptaron las observaciones, pero no dice la redacción final. Yo no la encuentro en la página web, por lo menos. Ese texto dice que está bien, que le van a dejar a la DGI lo de las placas, pero entonces ¿cómo va a funcionar la cosa? Porque si va a haber un ente único y la DGI va a tener una parte, o sea, esa parte yo entiendo que se deben de sentar, que eso no es una cuestión de que yo mande una carta y que yo paso una resolución para aprobar la modificación. O sea, yo creo que debe haber una armonización entre todas las entidades de cómo que se va a manejar el tema de la placa para fines de organizar ese sector. Después hay un aspecto muy peliagudo y complejo que se quiere manejar por ahí, que es el tema de las concesiones de rutas, los sindicatos, y ya tú te puedes imaginar los intereses que se mueven en ese aspecto. Y también va a ser un tema que va a dar, implementar toda esa maravilla que tiene la ley establecida de la forma en que se deben de organizar y el hecho de que haya libre competencia, etcétera. Eso va a traer también bastante, en fin, que se trata de un proyecto muy ambicioso. Por el hecho de ser ambicioso no debe de ser rechazado, pero la pregunta que tú me hiciste es ¿qué va a suceder? ¿Si va a ser mejor o peor?
en teoría luce bien, pero la implementación ojalá no sea como muchas otras leyes que son letra muerta o que se pasan años en reglamentaciones que hay que aprobar y que no se aprueban y que no se implementan. O sea que ese es el riesgo que tiene ese proceso de transición. Usted está en sintonía con CDN y este es el programa Reyes con mucho más variedad. En este momento conversando con Enrique Fernández, presidente ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos. Enrique, ¿qué posición tiene ACOFAVE de la propuesta que hizo ANADIVE al gobierno de tratar de cambiar estos vehículos, como ayudar en un proyecto, ayudar al gobierno exactamente, directamente, sacar todos los vehículos del transporte público, poner ya unidades más nuevas? ¿Esto qué piensan ustedes? Bueno, lo primero es que a mí me da mucha satisfacción ver que nuestros amigos de ANADIVE por primera vez están del mismo lado que nosotros en cuanto se refiere a la juventud o a la edad del parque vehicular. Nosotros, cada vez que se discute el tema de cuán viejos deben de ser los vehículos que se pueda permitir su importación, nosotros estamos del lado de que los 5 años que hay es más que suficiente, y ellos han querido siempre extender los años a 7, a 10, a más años. En esta oportunidad, y el argumento de nosotros es el medio ambiente y la necesidad de que para que el medio ambiente sufra menos, el parque vehicular sea más joven. Porque un mismo carro nuevo comprado hoy, dentro de 5 años, te va a contaminar 5 veces más que lo que contamina hoy, aun cuando tú le des el mantenimiento. Y además, el carro que va a llegar dentro de 5 años va a ser mucho menos contaminante que el que está llegando ahora, porque hay regulaciones que cada año hacen más restricciones a la contaminación. Entonces, en este sentido, cualquier propuesta que vaya encaminada a reducir la edad del parque vehicular, nosotros lo aplaudimos, porque es significar que ya se ha hecho aceptable el argumento a todos los niveles de que el parque vehicular de un país no solo es un reflejo del grado de desarrollo económico, sino sobre todo de la importancia que tiene para ese país la preservación del medio ambiente. Yo tuve una experiencia que no puedo lamentablemente ampliar con identificar personas ni nada, pero hace poco tiempo alguien se hizo una placa de los pulmones aquí y los médicos estaban preocupados porque había unas manchas y que si era un cáncer y tal, y lo mandaron a Estados Unidos a una clínica muy prestigiosa, y los médicos de allá que trabajan con muchos dominicanos la vieron y llamaron y dicen: mire, en tal otro sitio sí puede haber un problema, pero por los pulmones no se preocupen, que toda la gente que viene de Santo Domingo tiene ese problema de los pulmones con esas manchas por el grado de contaminación que se está viviendo allá. Sí, señor. Y es algo que la gente se cree que uno lo dice pero tú sales de aquí, te vas a Jarabacoa y te pasas 2 o 3 días y tú sientes cómo te respiras más ligero, cómo tú te sientes mejor. Y no es solamente porque allá tú estás de vacaciones, sino es que el aire que estás respirando el aire más limpio, absolutamente diferente. El aire más limpio. Entonces, bienvenida sea cualquier iniciativa para reducir la edad del parque vehicular. Nos están preguntando, hablamos de garantía de vehículos, y como estamos hablando de ACOFAVE, entonces la oyente dice: bueno, déjame preguntar, aprovechar. Nos pregunta que qué incluye la garantía de los vehículos nuevos, y más cuando se habla de bumper a bumper. Bueno, la garantía, como mencioné antes, es parte de la transacción que tú haces. Hay, por ejemplo, clientes como los rent cars que quieren cambian todos los años su vehículo. Para ellos la garantía no es tan crítica, porque como van a tener el vehículo 1 o 2 años, ellos saben que cualquier vehículo hoy en día difícilmente le dé un palo a nadie antes de los 2 o 3 del año y medio, 2 años, que es el periodo en que lo cambian. Entonces ellos negocian con el concesionario y dice: mira, yo te voy a comprar 50 carros, pero yo no quiero garantía, yo asumo la garantía. Entonces eso se habla con fábrica,
le dice, mire que esta gente, qué tal, y se negocia. Entonces, ese aspecto de la garantía te significa que es un elemento negociable, que existe una oferta básica, pero que en ciertas condiciones de volumen especiales o de condiciones especiales de tipo de cliente. Y lo mismo, el individuo que compra un carro debe de ir a donde varios concesionarios a ver qué garantía le están ofertando y detallar. Normalmente tienen que tener una oferta escrita, eso lo regula Proconsumidor, hay un documento que Proconsumidor aprueba para que cada concesionario describa cuál es la naturaleza de la garantía. Esa garantía típicamente, cuando dice de bumper a bumper, es lo que dice: si se daña algo en ese periodo de tiempo y dentro de ese kilometraje, como ya dije, 1 año y 100,000 kilómetros, pues te van a cambiar lo que se dañó, excepto las cosas que son de desgaste natural. Por ejemplo, no te van a sustituir la gasolina del tanque que vino los nuevo. neumáticos. Los neumáticos son de desgaste natural. Si tú vives guayando la goma y frenando como un loco, se te va a durar menos meses y kilómetros que si tú manejas con serenidad, y así sucesivamente. Pero si se te daña una parte del motor, si tienes un problema de iluminación, etcétera, todo eso está dentro de la garantía. También hay compañías que venden garantías extendidas, que tú puedes decir, bueno, yo quiero comprar tantos años más. O sea, la garantía es un elemento que no es una ley única que aplica a todas las marcas y a todos los modelos. Tú debes en cada momento indagar con el concesionario y asegurarte que te lo den por escrito de qué es lo que te está cubriendo, porque eso que hablamos de la batería y de la goma te lo va a decir. Incluso hay algunas cosas como la batería que si se gasta a los 6 meses te dan un crédito por la batería que tú dejaste de usar porque tú tenías una garantía por tantos años y se dañó a los 6 meses, pues te quedan tantos años menos 6 meses y te dan un crédito, y así sucesivamente. Y yo personalmente tuve la experiencia sin identificarme como quien yo soy, con una batería que me la cambiaron 2 veces gratis dentro del periodo de la garantía. Y me da pena decirlo, pero era un carro que se usaba poco. Yo estoy seguro que las condiciones que yo le estaba dando de uso incidieron en que no era porque la batería era mala, sino por el tipo de uso, y sin embargo me la honraron sin chistar. O sea, hay una tradición. Se cumple. Hay una tradición ya en el país, esto era en un concesionario, de atender las garantías, porque vuelvo y te repito, esas garantías no es el concesionario que sufre una pérdida, es el fabricante. Okay. Entonces él le manda la pieza, una foto, algo de la pieza dañada, un reporte, y le reembolsan. Bueno, ya hace un ratico estábamos hablando un poco sobre esto, pero también nos están preguntando qué tan diferentes son los mercados entre los vehículos usados y todo lo que son los vehículos nuevos. Son diferentes en varios sentidos. Primero, en cuanto a la garantía, un vehículo usado, no estoy muy familiarizado, pero no te van a dar la misma extensión de garantía de 1 año, 2 años, 3 años, que ahora mismo el promedio es 3 años en la garantía y 100,000 kilómetros, sino que fíjate que la ley está tratando de lograr que sean 6 meses, porque sobre eso no hay una cosa escrita, y ese es un primer riesgo que corre el que compra un vehículo usado. Después hay una diferencia en términos del financiamiento. Las tasas de interés que se le aplican a los vehículos nuevos son inferiores a las que se le aplican a los vehículos usados. Los bancos saben que un vehículo usado, pues, es posible que dé un palo y que lo haya que abandonarlo, que la reparación el cliente no la pueda pagar, y entonces le cobran una tasa de interés mayor. Ese es otro elemento. En general, antes de comprar un vehículo usado, el consumidor debería de sentarse con lápiz y papel y decir cuánto me voy a economizar en intereses, el pagaré mensual, cuánto va a ser si compro nuevo en vez de usado, cuánto me voy a economizar en reparaciones
si compro nuevo y si compro usado, porque el usado tú puedes ir y garantizar que a partir de 2 o 3 años van a haber reparaciones, porque no hay... No, hay usados que llevándotelo a la casa ya al día siguiente te está dando una te señal. está dando Tenemos una llamada y queremos ver si hay una pregunta. Hola, muy buenas. Bueno, Sí, ¿cómo están? está muy bien. ¿Tiene alguna pregunta para Enrique Fernández? Sí, yo quiero saber, porque en este país los vehículos viejos, con hasta 20 años encima, son tan caros. Bueno, Enrique estaba en más asunto de vehículos nuevos, que por qué un vehículo viejo hasta de 20 años son tan caros en la República Dominicana. Pero yo agrego ahí, haciendo una comparación con lo que uno ve, las ofertas en otros países, en el mismo Estados Unidos, ¿por qué se cargan tanto? ¿Por qué es tan caro un vehículo en la República Dominicana? Un vehículo yo considero que los vehículos viejos no son tan caros en el país. No, pero en el caso mío la pregunta, los nuevos sí. En el país, los nuevos son más caros que aquí, que en Estados Unidos, porque nosotros, mientras en Estados Unidos traen un carro de Corea o de Japón y pagan un 8, un 10% de impuesto general, aquí se paga 60% de un carro que venga de un país como Japón o Corea, y se paga un flete de hasta $1,200 de esos países. En Estados Unidos el carro se fabrica ahí mismo, te economizaste los $1,200 y el impuesto es apenas de un 8, un 10%, es una cosa mínima. Entonces aquí se paga el 18% del ITEVIS, el 17% de la primera placa, algunos carros pagan hasta un 3% de CO2, ahí vamos ya sumando casi 40, después tú tienes el 25% de la renta, el 28% que paga el concesionario de lo que se ganó. O sea, de lo que yo te vendo, que me gano un dinero, yo tengo que darle un 28% al gobierno. Eso es parte de mi costo de la venta del vehículo. O sea que si el vehículo viene de Estados Unidos o de Europa, el costo es 50%, los impuestos que se pagan sobre lo que costó el vehículo fuera. Ya entiendo. Ahora, los vehículos, llamémosle viejo, como dice la señora, no se pueden importar por las razones que ya hablamos de protección del medio ambiente. Entonces no hay una sobreoferta de vehículos viejos. Los vehículos de más de 5 años que existen son los que se pusieron viejos, que llegaron jóvenes al país, o llegaron nuevos o llegaron de 1 a 5 años. Entonces ese mercado, esa población de carros usados no tiene la competencia de que están llegando más vehículos de esa edad a un precio muy bajito. Si tú compras un carro de 5 años, si tú compras un carro nuevo y a los 5 años lo quieres vender, una de las pérdidas que tú sufres por la situación actual es que tú estás compitiendo en ese momento con lo que están trayendo un vehículo de 5 años en Estados Unidos ya depreciado, que el 60% de impuestos lo van a pagar sobre el valor depreciado del carro. Entonces en ese momento tú sientes que tu carro que tú compraste nuevo vale menos de lo que debería de valer, pero es porque hay una competencia de muchos carros nuevos que están llegando depreciados y pagando impuestos sobre el monto depreciado del carro. Enrique, no quiero finalizar esta importante entrevista. ¿Qué posición tiene Ecofabe con la gran cantidad de vehículos que están llegando de gas? Esos vehículos usados de gas que dicen que eran taxistas allí, que eran... esto que está pasando, la posición de ustedes, porque sé que hay algunos concesionarios que han puesto anuncios que están en contra de que esos vehículos, que no dan garantía, que no se hacen responsables. Sí, en la última reunión de nuestra directiva precisamente se analizó este tema y se expresó la preocupación primero por el consumidor está siendo llevado a creer que esos son vehículos de gas de fábrica, y eso es falso. Eso fue lo que precisamente las marcas como Hyundai tuvo que publicar, que no son de fábrica, son vehículos que fueron modificados en su país de origen al momento en que lo compraron para ponerlos de taxi, pero
no tienen ninguna garantía de la fábrica, lo que es el aspecto del gas. Pero hay una confusión muy grande con eso. Lo hay, y me dicen, en lo que se habló, que hasta le llegan a poner la etiqueta de la marca al tanque del combustible, como para que la gente crea que ese tanque es original de fábrica. Y esa etiqueta es puesta, o sea, no es una etiqueta legítima, por así decir. Entonces ahí empieza el tema. El otro tema que estamos analizando son los valores a que se están declarando esos vehículos. Vamos a hacer una investigación en el país de origen de esos vehículos, que es Corea, para determinar si es cierto que el valor de mercado de esos vehículos usados a 5 años es el que está apareciendo aquí en las declaraciones aduanales, porque eso afecta también el ingreso fiscal del Estado. Si un carro que costó 5.000 lo están declarando en 2.500, pues el gobierno está dejando de percibir la mitad de los impuestos y el carro se está vendiendo en competencia desleal con los demás carros que están pagando la realidad de los impuestos oficiales que hay que pagar. El tema está bueno, pero no tenemos más tiempo. Enrique Fernández con nosotros, presidente ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de la República Dominicana, fabricante de vehículos aquí en la República Dominicana. Bueno, Enrique, gracias. Ha sido de gran ayuda para nuestros oyentes, también para nosotros. Esperemos que en otra ocasión pueda estar con nosotros. Muchas gracias a ti y siempre a tu orden. Yo sé que sí. Nos vamos a la pausa, regresamos. Esto es Reyes con mucho más variedad. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.